aquí estamos, llenos de gozo y de alegría, porque tenemos la oportunidad de encontrarnos una vez más. Y desde este lugar queremos saludarte y decirte, Dios te bendiga. Que Dios te bendice. Deus abençoa você. God bless you. Y saber que allí donde quiera que tú estés, somos el pueblo de Dios. Tú y yo somos personas especiales, porque fuimos comprados con precio de sangre, y no cualquier sangre, sino con la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Por eso podemos decir en estos momentos que somos el pueblo de Dios. Aleluya, te queremos invitar a alabar a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice amén. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Alábale que vive. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Llamados para qué? Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Y como cantábamos ahora mismo, tú y yo somos llamados a traer esperanza y nuevas de salvación, aún en medio de esta crisis causada por la pandemia. Hemos recibido capacitación en estos días de redes sobre cómo hacer misiones en tiempos de crisis. Escuchamos testimonios y fuimos animados y desafiados por medio de la palabra del Señor. Queremos agradecer a nuestros conferencistas y a todos aquellos que participaron en nuestros foros online. Ha sido una bendición el poder escuchar sus opiniones y así aprender de cada uno de ustedes. Muchachos, y hablando de opiniones, ¿cuál ha sido su experiencia en estos 3 días de redes? ¿Cómo se han sentido? Pues Arne, déjame decirte que yo me he sentido genial. Fíjate que hasta gané un reto online. Publiqué una foto en mi Instagram haciendo misiones con los muchachos de mi iglesia.
¿Y qué lugar cogiste? Cogí el segundo lugar. Para mí ha sido un desafío porque he aprendido a hacer misiones por las redes sociales. Para mí fue muy bueno porque incluso pudimos hacer nuevas alianzas y conocer cómo trabajan otras agencias misioneras en todo el mundo. ¿Y tú cómo te has sentido? Te invito a que publiques una foto o pongas un comentario en nuestras redes sociales de Gladio y déjanos saber cómo te has sentido. Todo nuevo. Has cambiado tú mi vida y no sé cuándo pasó. Me entregué confiadamente en tus brazos de amor. Has cambiado tú mi vida. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Que lleva al lugar a tus moradas, donde mi alma quiere estar. Las heridas de este viaje tú sanarás y no importa. Más lejos esté yo no vuelvo atrás. Al caer no seré destruido, seré más fuerte. Y este valle de lágrimas transformará. Declaramos. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiese. ¿Cómo dice? Si te tengo a ti, si te tengo a ti, me vienen las ganas para vivir. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, agarro las fuerzas para seguir. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, me vienen las ganas para vivir. Saben, si algo he podido experimentar es que nada puede paralizar el avance de la iglesia. Que el espacio físico no es limitante, rompe con las barreras de los muros para hacer de cada cristiano un templo del Dios viviente. Tú y yo somos la iglesia y estamos llamados a salir fuera. Somos sal y luz de este mundo y como tal tenemos que actuar.
esta noche al Señor. Tu gracia quiero conocer para que el mundo pueda ver que tengo el amor de Cristo. Hazme sal, hazme luz, ilumíname de amor, cambia mi vida, Señor. No me cansaría de tu nombre exaltar. Hazme luz, hazme sal. Hazme como un faro con tu luz, brillando más que el sol. Quiero ser como el barro, moldéame, Señor. Hazme sal, hazme luz, ilumíname de amor, cambia mi vida, Señor. Cámbiame. No me cansaría de tu nombre exaltar. Hazme luz, hazme Hoy te bendecimos, Maestro. Sal y luz. Eso es lo que yo quiero ser para todos los que me rodean. Reflejar el amor de Cristo y cuando llegue delante de la presencia del Señor, poder escuchar sus palabras. Bien, buen sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y de la misma forma podemos ver que el Evangelio se divide en dos partes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que tú y yo somos embajadores de Dios en esta tierra y estamos llamados a hacer sal, a hacer luz y a hacer todas las cosas como para el Señor. El mismo Jesús dijo en Mateo 25, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y qué bueno, ¿verdad? Es saber que cuando ayudamos al necesitado y servimos a otros, es una manera también de servir a Jesús. Otras de las formas para servir al Señor es a través de las ofrendas. En estos momentos, la crisis sanitaria ha causado un declive de la economía mundial y la iglesia no se ha quedado atrás con la reducción de las ofrendas. Se hace muy difícil el poder impulsar ayuda a través de proyectos sociales. Por eso, como hijos de Dios, en la medida en que podamos, donde quiera que estemos, tú y yo estamos llamados a contribuir. Solo en Jesús podemos encontrar paz y seguridad, y una manera en la que tú y yo podemos traer esperanza y colaborar con la extensión del reino de Dios es a través de nuestras ofrendas. En todas las eras de la historia, los cristianos han sido perseguidos. El tiempo del COVID-19 no es la excepción. Lamentablemente, la crisis global ha golpeado fuertemente al cuerpo de Cristo. La cuarentena ha sido sinónimo de rechazo, necesidad y muerte a quienes siguen a Cristo mucho más que para el resto. La crisis del COVID-19 ha traído confusión e incertidumbre en todo el globo, junto con recesiones económicas y cifras exorbitantes de muertos provenientes de casi todos los países del mundo. Esta crisis ha implicado terribles desafíos para los creyentes perseguidos, y estas 4 naciones son ejemplo de ello. Comencemos por el número 12 en la lista, Nigeria. Los creyentes del norte del país son particularmente perseguidos por el grupo terrorista Boko Haram, que hace ataques constantes a aldeas marginadas y destruye iglesias y familias cristianas. El siguiente es Siria, número 11 en la lista.
La situación general para los sirios es la de un país devastado por 9 años de guerra. La situación para los creyentes perseguidos se intensifica cuando se ven obligados a vivir en aislamiento en un país islámico donde ISIS aún tiene una fuerte presencia. El número 10 de la lista es India, donde alrededor de 43.000 cristianos sufrieron persecución severa por seguir a Cristo en el 2019. Para muchas familias hindúes tradicionales, el confesar fidelidad al cristianismo implica una gran deshonra, por lo que miles de creyentes sufren agresión física en sus propios hogares. Irán, el número 9 de la lista. Al igual que en los países anteriores, la Iglesia tiene desafíos adicionales. Reportes de Open Doors han encontrado que muchos creyentes han tenido gran dificultad para alimentar a sus familias en este tiempo. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo crees que podemos parecernos más a la Iglesia primitiva en este tiempo de crisis? Aleluya. Y ahí en tu lugar te voy a invitar a que tú puedas clamar al Señor y decirle: Padre, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, aun cuando la situación sea difícil, yo quiero ir. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección.
Y qué bueno que podamos entrar en el llamado que el Señor nos hace una vez más. El llamado de ir a las naciones y predicar la palabra del Señor. Las buenas nuevas de salvación para cada criatura. Es el momento crucial en que nosotros podamos estar elevando una oración por nuestra familia, por nuestra ciudad, por este mundo que ha sido abatido por la pandemia. Yo te pido que en esta hora tú puedas ser un intercesor en estos momentos y puedas estar elevando tu voz delante de la presencia del Señor y pedir al Señor: Señor, sana nuestra tierra. La palabra del Señor declara que la creación gime por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y tú y yo somos los hijos de Dios. Somos llamados a interceder por nuestra familia, por nuestro país, por este mundo que está siendo azotado por la pandemia. Hay mucha necesidad y tú no puedes ignorar esto. Por eso yo te pido que tú puedas, en el lugar donde estás, estar clamando por este mundo. Segunda de Crónicas 7:14 declara: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se arrepintiere de sus malos caminos, he aquí, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Este es el momento en que nosotros podemos clamar por nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Díselo en esta mañana. Tómame, abrázame, mi corazón entrego a ti, solo a ti. Señor, sana nuestra tierra que está atravesando momentos difíciles, Señor, de enfermedad, pero creemos en tu mano poderosa. Aleluya. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Dile: tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón me vuelvo a ti, solo a ti.
Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre amado, porque no hay Dios tan grande como tú, Señor. Ciertamente estamos aquí convidados, Padre Celestial, para elevar oraciones a ti, Señor, y reconocer que hemos pecado, Señor. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Pero te pedimos en esta hora, Señor, que nos perdones, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados, Señor amado, pero pidiéndote, oh Señor, que tú extiendas tu oído, Señor, y escuches cada una de nuestras oraciones, Dios mío. Te pedimos por las naciones de la tierra, Señor, Padre Celestial, por cada una de las naciones de la tierra, Señor. Y tú estés, Señor, limpiando, Señor, limpiando, Padre Celestial. Señor, no hay Dios tan grande como tú. Venimos, Padre Celestial, no por nuestra justicia, Señor, sino por tus muchas misericordias, Señor. Por tus muchas misericordias, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor. Porque tú eres un Dios de amor, Señor. Un Dios que perdonas, un Dios que restauras, un Dios que sana, Dios mío. Por cuanto hemos venido delante de tu presencia, Dios mío, rogándote, Señor, que perdones, Señor, las naciones de la tierra. Amén y amén. Y en estos momentos invito a la congregación presente que nos pongamos de pie y podamos estar clamando al Señor a través de este cántico. Solo las voces, solo las voces. Amén. Dile, vengo a humillarme. Vengo a humillarme, busca tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Dile, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. No ha sido fácil estar donde estás. Después de tantos intentos dirás, no vale la pena seguir. Ya te sabe amargo el vivir. Sé que perdiste la tranquilidad y tienes miedo de lo que vendrá. Te tragas todo tu dolor y en silencio lloras cada noche más. Dios me dijo que el fracaso no es tu apellido. Da un paso al frente que no es tu final. Es
Tengo el placer de presentar al reverendo Josué Rodríguez Legrá, presidente de la Convención Bautista de Cuba Oriental. El Señor les bendiga, buenos días, estamos tan agradecidos al Señor que nos hayan invitado a compartir con ustedes. Gracias al Señor, gracias al Ministerio Gladios por invitarnos a este evento Redes, un evento importante en este momento, considerando la urgencia a las misiones y la necesidad de los perdidos conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que estamos muy agradecidos. Hemos tomado con mucha seriedad este tiempo que quiero compartir con ustedes. Creo que estamos ya concluyendo el evento de Redes, así que de alguna manera quiero estar cerrando con estas palabras. Usaré varias porciones bíblicas porque entiendo que es importante alentarle a volvernos a las misiones en este tiempo, dedicarnos a las misiones en este tiempo en que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, pero en los tiempos difíciles, más que nunca, es cuando la iglesia se ha levantado para alcanzar a los perdidos y a los necesitados para Jesús. De eso hemos venido hablando en este evento de Redes y con esto queremos terminar también este evento. Yo quiero hablar acerca de una ciudad en la Biblia, una ciudad antigua. Las misiones indiscutiblemente han estado ligadas a lugares geográficos. Unos lugares geográficos que han servido para enviar misioneros para alcanzar a los perdidos y otros lugares geográficos que han recibido a estos misioneros y por tanto han tenido el privilegio de recibir el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo Jesús. Hoy quiero hablarles de una ciudad que no se habla como Jerusalén de ella en la Biblia, no se habla tanto como de Roma, pero sin embargo es una ciudad para mí puntual, una ciudad medular para el mundo de las misiones, para el quehacer de las misiones mundiales. Hoy yo quiero hablarle de Jope. Jope es una ciudad a 55 kilómetros de Jerusalén, pero es una ciudad singular en la Biblia. Pasaron varias cosas en esta ciudad de Jope. Por ejemplo, 2 Corintios 2:16 y Esdras 3:7 nos hablan de dos ocasiones cuando el puerto de Jope sirvió para recibir la madera del Líbano que se iba a usar para construir y luego para reconstruir el templo. Pero no solo eso, sino que en Hechos 9:36 al 43 nos habla de que Jope sirvió como una ciudad también para glorificar a Dios cuando Pedro en su estancia en Jope resucitó a Dorcas. Dios resucita a Dorcas a través de Pedro y esto hace que el testimonio del evangelio crezca y muchos sean alcanzados por el mensaje de salvación. De manera que estas son cosas importantes en la ciudad de Jope, pero hay algo para mí más importante en la Biblia acerca de Jope. Se habla muy poco de ello, por eso quiero compartirlo con ustedes en esta ocasión. Y es que Jope es una ciudad de alcance misionero. Jope es una ciudad marítima. Jope para el mundo antiguo era una ciudad portuaria, de manera que era una ciudad importante porque servía de conexión con todo el mundo, servía de conexión con las naciones vecinas. De manera que Jope funcionó en la Biblia como una plataforma de envío misionero. Y por eso quiero hablar de Jope. Jope significa belleza. Yo creo que Jope se embelleció más con dos ejemplos que ahora le voy a compartir a continuación en la Biblia, que nos hablan acerca del amor de Dios, no solamente por Israel, no solamente por su pueblo escogido, sino por todas las naciones. De manera que de eso quiero hablarle. Hay dos ejemplos en la Biblia donde nos habla de esta ciudad como plataforma de lanzamiento a las misiones. La primera ocasión que nos habla
es en Jonás capítulo número 1. Jonás capítulo número 1 nos presenta la primera vez que un profeta de Dios es enviado a los paganos. Un profeta de Dios es enviado a los gentiles. ¿Cómo Jope entra de alguna manera en relación en la vida de Jonás? Bueno, Jonás capítulo número 1, los versos del 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás capítulo número 1, los versos del 1 hasta el 3. Cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Jonás, nos pone en escena a esta ciudad de Jope, una ciudad que, como dije, por ser una ciudad que poseía un puerto, cuando Jonás recibe este llamado de Dios, Jonás era parte de la familia de los profetas. Jonás estaba comisionado a comunicar la palabra de Dios, a hablar de Dios al pueblo, lo que Dios quería al pueblo. Pero Jonás no estaba preparado mentalmente, Jonás no estaba preparado espiritualmente para ser enviado por primera vez en la historia a una ciudad pagana, a una ciudad que no obedecía a Dios, a una ciudad que por el contrario era conocida como una ciudad belicista, sanguinaria y violenta. Era una ciudad Nínive de Asiria. Asiria era el imperio dominante de aquel momento. Y Nínive era una de las ciudades cabecera, por tanto era una ciudad con características específicas y características que de alguna manera nos justifica la rebelde huida de Jonás. Cuando vemos a Jonás huyendo y pensamos en el tiempo de hoy, pensamos en el momento cuando hoy nos disponemos a predicar el evangelio, no vemos justificación en Jonás para su vida. Pero cuando pensamos que es la primera vez históricamente que Dios envía a Jonás, a un profeta, a una ciudad pagana, a otra nación, a predicar arrepentimiento, una ciudad que desde el punto de vista de Jonás, lo que debía era ser juzgada por Dios por su pecado. Entonces esto nos dice un poquito y nos justifica humanamente la disposición de Jonás de bajar a Jope, descender a Jope y huir hasta Tarsis, porque no quería ir a Nínive. Cuando Jonás entra en una de las naves de Tarsis para ir opuesto al llamado de Dios, no sabía que Jope era el lugar donde Dios iba a manejar los hilos de la historia, del acontecer, de las circunstancias, la naturaleza, la gente que estaba alrededor de él, hasta que él llegara a Nínive para cumplir con el llamado que Dios le había hecho. Jonás es conocido por muchos estudiosos del Antiguo Testamento como el predicador del Antiguo Testamento a los gentiles. Hay dos cosas que quiero notar en esta porción de la palabra, y ustedes pueden leer todo el libro y pueden darse cuenta cuánto nos arroja el libro acerca del contexto en que estaban viviendo. Pero el verso número 2 del capítulo número 1 dice la palabra, dice Dios, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás estaba siendo enviado no a una ciudad que estaba devotamente dedicada a Dios, sino una ciudad que hacía todo lo contrario. El pecado había colmado la medida de Dios de alguna manera y Dios iba a destruir la ciudad. Y Dios le dice a Jonás, ve y pregona contra ella. No era ni siquiera un mensaje de aliento, no era un mensaje que iba a poner contentos a los de Nínive, sino que era un mensaje contrario.
De manera que cuando vemos a Nínive, pensamos en Nínive, tenemos que pensar en una ciudad en crisis, donde la medida del pecado había llegado al tope. Luego en el verso 3, la palabra de Dios dice, y ya leí anteriormente, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios o de Jehová. De manera que esta porción de la palabra nos presenta a Jonás viviendo una crisis de creencia, y en vez de obedecer el llamado se dispone a huir en rebeldía del llamado de Dios, y nos presenta a una ciudad en crisis a causa del pecado. De manera que podemos concluir en este momento diciendo que Jonás, como predicador a los gentiles del Antiguo Testamento, es presentado como el hombre que en medio de la crisis es llamado para llevar un mensaje de Dios. Podemos concluir este tiempo diciendo entonces que Jonás fue llamado a las misiones en tiempo de crisis. Pero hay un segundo ejemplo, como les dije, en la palabra de Dios, y es en Hechos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, nos habla nuevamente de Jope. Para mí es curioso que Jope sea el escenario que disfruta a Jonás, tratando de huir del llamado de Dios, pero al mismo tiempo termina viendo a Jonás obedeciendo a ese llamado y termina viendo a una ciudad pagana arrepentida y recibiendo y disfrutando la gracia y la misericordia de Dios. Pero Jope también es la ciudad que por primera vez disfruta abrirse en el Nuevo Testamento la cortina a la predicación a los gentiles. De manera que pudiéramos decir en el contexto que estamos trabajando que Jope disfruta por segunda vez que la plataforma de envío misionero a alcanzar a los perdidos en el mundo gentil se vuelva a abrir desde Jope. De manera que la belleza de Jope no solamente está en sus construcciones, la belleza de Jope no está en el mar que le acaricia, la belleza de Jope no está en las cosas que habían pasado anteriormente. La belleza de Jope está en que en dos ocasiones en la Biblia Jope aparece en primer lugar como la ciudad donde vio partir a Jonás como el primer predicador, en el Antiguo Testamento a los gentiles, y luego cuando vamos a la palabra en el Nuevo Testamento, tiene la oportunidad y disfruta de ver a Pedro como el primer predicador que va a alcanzar a quien se considera el primer gentil bautizado al Evangelio. Y estoy hablando de Cornelio. De manera que Jope en el Nuevo Testamento ve y disfruta el amor y la gracia de Dios, no solamente para el pueblo escogido, sino para aquellos perdidos que parecía que no tenían oportunidad de salvación. Recordemos que Pedro está en Jope. Pedro pasa un tiempo en Jope. Pedro está en Jope donde, como dije al inicio, es resucitada Tabita o Dorcas a través de la oración de Pedro y la intervención de Dios. Entonces el pueblo está mirando la gracia de Dios, pero la gracia de Dios y la manifestación y el alcance de esta va un poco más allá. Y en Hechos 10, 5 y 6 dice: envía pues ahora hombres a Jope. Esto es parte de la revelación, de la visión que Cornelio tiene en Cesarea. Y Dios le está diciendo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos 10, 5 y 6. Esta porción de la palabra nos está hablando de cómo Dios le está diciendo a Cornelio: el hombre que te va a decir sobre la palabra de Dios y lo que tú tienes que hacer está en Jope. Por segunda vez, Jope tiene el privilegio de tener en su seno
posando por varios tiempos, preparándose para la predicación del Evangelio a los gentiles a Pedro, el primer predicador, aquel que tiene el privilegio de alcanzar al primer bautizado gentil para el Evangelio. De manera que en Jope se abre, se corre la cortina al mundo gentil. De manera que no podemos desligar a Jope entonces de las misiones, no podemos desligar a Jope de la revelación de la gracia de Dios a los perdidos. Nosotros, si vamos a Hechos de los Apóstoles y nos damos cuenta la intención de Lucas, el escritor de Hechos, de poner en perspectiva como importante lo que aconteció con Pedro, Hechos capítulo número 10 y Hechos capítulo número 11 relata al menos 3 veces este mismo hecho. Hechos capítulo número 10, Hechos capítulo número 11. Los versos del 1 al 8, Lucas está hablando acerca de la revelación que está recibiendo Cornelio para que Pedro fuera enviado a Cesarea. Luego de los versos del 9 en lo adelante, nos presenta y nos cuenta el mismo relato, Pedro yendo a Cesarea, obedeciendo, encontrándose con Cornelio y siguiendo las directrices del Señor. Luego en el capítulo número 11, Lucas nos vuelve a contar el mismo relato que habló en los versos del 1 al 8, el mismo relato que habló en los versos del 9 en adelante. Ahora en Lucas capítulo número 11 presenta a Pedro dando un informe a la iglesia de Jerusalén. 3 veces, una detrás de la otra, una a continuación de la otra, hablando el mismo relato. Eso nos habla de la importancia del mensaje que Pedro había llevado, nos habla de la importancia de este acontecimiento donde es alcanzado y bautizado un gentil. De manera que esto entonces nos lleva y nos pone en perspectiva la importancia de el acontecimiento que Jope como ciudad fue la base para ello. De manera que Jope es más bella, es realmente belleza, al saber que fue testigo de 2 de los acontecimientos más sublimes que revelan el amor de Dios a los perdidos. Jope disfrutó el primer profeta del Antiguo Testamento haciendo misiones, y Jope disfrutó al primer apóstol del Nuevo Testamento abriendo el escenario a las misiones para el mundo gentil. Cuando pienso en Jope, ciudad marítima, ciudad portuaria, cuando pienso en Jope como ciudad plataforma para las misiones, para el lanzamiento a las misiones, cuando pienso en Jonás como el primer predicador del Antiguo Testamento a los gentiles, cuando pienso en Pedro como aquel que tuvo el privilegio de bautizar al primer gentil para Jesús, esto me acerca a mí a una historia personal, familiar, muy valorada por nosotros. Me recuerda a John McCarthy. John McCarthy, un misionero como Pedro y como Jonás, como otros en la Biblia, como otros en este tiempo. John McCarthy, un inglés con el corazón a las misiones, con mucho trabajo en América del Sur, y por dominar bien el español, es enviado en 1908 a la ciudad de Baracoa. Allí hubo mucho éxito en las misiones, pero en el 1909, McCarthy igual parece que se siente en su Jope, en su ciudad de lanzamiento para nuevos alcances, ciudad marítima, ciudad también de puertos, Baracoa, y McCarthy decide tomar un barco, ir hasta la punta de la isla en Maicí y luego transportarse por el interior, quizás
al lomo de una bestia o quizás caminando a pie hasta Pueblo Viejo. Pueblo Viejo, un pueblito muy pequeño, un pueblito quizás ya olvidado en el tiempo. Muchos se mudan de allá, pero en aquel tiempo había una familia. La familia de don Manuel Legras y otras más que le acompañaban. Y McCarthy, entendiendo que Baracoa ahora era su jope, su plataforma de lanzamiento, siente en su corazón con la pasión que le caracterizaba llegar hasta Maicí y luego hasta Pueblo Viejo. En Pueblo Viejo predica el Evangelio de Jesucristo y mi bisabuelo, don Manuel Legras, un francés que vino a vivir en la zona, ya con su familia, después de haber peleado como Mambí en la guerra junto a Antonio Maceo y otros, ya gozaba de su familia en Pueblo Viejo, pero no gozaba de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este evento ha tratado misiones en tiempos de crisis. No puedo contar por cuestión del tiempo y demás cuántos avatares y cuántas crisis en la vida de una familia como la de don Manuel. Tampoco me puedo detener en las crisis que tuvo que enfrentar el misionero John McCarthy para poder llegar a Baracoa, predicar el Evangelio y también para poder ir a Maicí, llegar hasta Pueblo Viejo y predicar el Evangelio. Pero lo grande de todo esto es que en medio de las crisis, McCarthy llegó allí, predicó el Evangelio. Una de las familias, de los hombres y de las familias, por tanto, que se entregaron al Señor fue mi bisabuelo Manuel Legras. Este fue bautizado. Y yo hablo de esta experiencia porque de ahí salimos nosotros. Porque mi familia es hija de las misiones. Mi familia es hija de que un día alguien entendió que estaba en Jope, en su plataforma de lanzamiento a las misiones. No escatimó el sacrificio ni las crisis que tenía que enfrentar para viajar a un pueblito remoto, donde no había muchas familias quizás, pero donde las que habían estaban necesitadas del Evangelio de Jesús. De ahí creyó mi familia y fue bautizada. Y por eso hoy quien les habla sirve al Señor de todo corazón. Por eso entiendo el valor de las misiones, sin importar las circunstancias que maticen el momento y la geografía de hacer las misiones. A causa del bautizo de don Manuel Legras, hay un verso en Pueblo Viejo, porque don Manuel Legras fue bautizado en una tina usada en los barcos de vapor de aquella época, y él la había conseguido para procesar el guarapo que luego usaban para hacer el café en la zona. Entonces, por eso el verso dice: cuando vayas a Pueblo Viejo, no tomes café con miel, porque en la tina del guarapo bautizaron a don Manuel. Cada vez que recuerdo este verso, cada vez que recuerdo la sabiduría y la sencillez del corazón de mi bisabuelo al aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, aun cuando no había muchos a su alrededor que lo habían hecho. Cada vez que pienso en el sacrificio de John McCarthy, cuando pienso en hombres como Jonás, que aún en medio de rebeldía llegó hasta Nínive y la nación o la ciudad, se arrepintió. Cada vez que pienso en hombres como Pedro, cuando sabía que tenía que enfrentarse a la crítica y al no ser entendido por la mayoría de los judíos, salir a los gentiles. Cada vez que pienso en hombres como John McCarthy, que lo hicieron todo por amor a las misiones, me hace sentir bien. Y eso me hace dedicarme al Señor porque entiendo que el Señor en su plan divino me estaba mirando a mí, otros instrumentos, yo la razón de ser de ese trabajo. ¿Cuántos hoy son la razón de ser? ¿Cuántos están en Nínive
¿Cuántos están en Cesarea? ¿Cuántos hoy estarán en Pueblo Viejo, necesitados del mensaje de salvación? ¿Cuántos hoy estarán en Jope, preparados ya para ser lanzados a las misiones? Los tiempos de Jonás tuvieron sus propias crisis. También los de Pedro, creo que también los de McCarthy, pero había una urgencia a las misiones. Hoy vivimos en tiempos de crisis como pocas veces antes, pero hay una urgencia a las misiones. Muchos de nosotros también estamos en Jope, unos tratando de huir del llamado, otros como Pedro para ir y obedecer. Hemos sido llamados a hacer misiones en tiempos de crisis. Seamos obedientes. En tiempos de crisis, Dios es el mismo. Su propósito es el mismo. Su amor por los perdidos es el mismo. Quizás las estrategias tengan que cambiar, pero Dios nos ha traído a Jope, a nuestro lugar de lanzamiento, nuestra ciudad de lanzamiento, para alcanzar a los perdidos, para alcanzar al mundo para Él. Hagamos misiones, aunque estos tiempos sean tiempos de crisis. El Señor les bendiga. Y ya estamos culminando nuestro evento. Han sido 3 días en los cuales el Espíritu Santo ha hablado. Hemos sido enseñados y retados a insistir en misiones, aún en tiempo de crisis. Muchachos, y si tuvieran que resumir en una sola palabra qué ha significado este evento para ustedes, ¿qué palabra sería? Yo les puedo decir que para mí ha sido motivación. Si tuviese que escoger una palabra, esta sería desafío. Pues yo escogería llamado. Y la mía sería enfoque, porque me ha ayudado a vislumbrar nuevamente el llamado del Señor cuando dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y ya usted ve, ya no nos queda tiempo para más. Nuestro evento ha llegado a su final. Solo nos queda invitarlos al próximo evento para juntos echar las redes. En esta hora y declara que Él es el Dios de las naciones.